Ahora sí, ya que no se grabó lo de sangrón, vamos a continuar. Ok, vamos al libro de, hermanos, al libro de Primera de Samuel, ¿verdad? Si quiere acompañarme ahí en su Biblia, ahorita vamos a ir a algunas porciones del libro de Primera de Samuel, pero quiero hacer una pequeña introducción a este libro. El libro de Samuel en la Biblia hebrea es Samuel o Shamuel. Y el tema del libro de Samuel, hermanos, probablemente es de los temas más enfáticos y es más marcados en todo el libro. No hay tanto que buscarle, este es un tema constantemente repetido. Y este es el tema, y la aplicación va a ser de nuevo muy sencilla, que es Yahweh o Jehová establece su liderazgo a través de reyes humanos que deben ser humildes y exaltados u orgullosos y humillados. El libro de Samuel nos va a presentar, hermanos, esta verdad que Dios quiere y va a usar liderazgo humano. Hermanos, Dios va a usar su liderazgo humano, va a dirigir a su pueblo a través de personas imperfectas, pecadoras. Pero una de las condiciones y una de las virtudes es que ellos deben ser humildes para que el Señor los exalte. Pero si ellos se vuelven arrogantes, Dios los va a humillar. Si ellos se vuelven orgullosos, soberbios y empiezan a usar su posición de liderazgo para sí mismo, Dios los va a humillar. Ahora, hermanos, no sé si se dio cuenta que no estudiamos Ruth, ¿verdad? Y no sé si alguien me va a reclamar, ¿ok? Pero aquí está la respuesta. Acuérdese que estamos tratando de estudiar la Biblia y los libros del Antiguo Testamento conforme al canon hebreo, ¿ok? Ok, eso es un poquito diferente como está regalada nuestra Biblia. El canon hebreo, acuérdese que se divide en la Torá, la ley, el Neviim, los profetas, y Ketubim, los escritos. Esto es lo que se conoce como el Tanakh. La Biblia hebrea se conoce como el Tanakh y tiene esas tres divisiones. Ahora, ¿por qué estudiar en esas partes? Porque probablemente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estuvo aquí en la tierra, el arreglo que Él usó es este. ¿Se acuerda? En Lucas capítulo 24, cuando está hablando con sus apóstoles, dice que Él les está demostrando que todo lo que dice de Él en la ley, los profetas y los salmos. ¿Se acuerda? Él está usando estas tres divisiones, la Torá, el Neviim y el Ketubim. Ahora, el arreglo es un poquito diferente. Por ejemplo, en el Neviim, en los profetas, hay dos divisiones. Algo que se llama profetas primeros, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y profetas postreros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y esto es lo que vamos a hacer, y esta es la manera en que vamos a estudiar, ¿ok? Hicimos ya Josué, hicimos ya Jueces, ahora vamos a estudiar Samuel y Reyes. Ahora, hermanos, por eso estoy como que tengo esa curiosidad. Si los miércoles estudiamos la narrativa del Antiguo Testamento y entramos a estos dos libros, ¿verdad? A Samuel y Reyes, ¿verdad? Y estoy muy retado con eso, porque desde los salmos, a mí me gustan los salmos, pero como que se duermen, ¿verdad? No sé por qué. Y luego, después de eso, vamos a ir a los profetas postreros y vamos a estudiar Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Ahora, hermanos, no quiero estacionarme tanto en estos libros, pero los libros que son menos conocidos, quiero ir lentamente, ¿ok? Ahora, no tanto por beneficio mío, sino por beneficio de usted. Quiero que, ¿verdad?, de los libros que son menos predicados y menos conocidos, podamos tener una vista panorámica del mensaje, ¿verdad? Y eso nos ayuda en nuestra lectura, que usted entre sin miedo a esos libros, ¿verdad? Porque a veces hay libros como que usted o yo le sacamos la vuelta, ¿no? Ay, es que Isaías está muy largo, no voy a pasar, no voy a brincar, entonces. O algunos que son difíciles. Entonces, esta es la manera en que estamos estudiando. Entonces, estamos en Neviim, estamos en Samuel. Ahora, para ubicarnos un poquito en la historia, hermanos, para ubicarnos un poquito en la historia. Perdón que esté en inglés, pero es la única bonita que encontré en la línea de tiempo, ¿ok? Bueno, más o menos por el 1046, hermanos, por el 1046, Israel muere y Moisés muere y entran a la tierra prometida. Por el 1401, Josué comienza a distribuir la tierra.
En el 1386 Josué muere y comienza un reinado de los jueces, ¿se acuerda? A la muerte de Josué comienzan y se levantan hombres que se llaman jueces. Ahora, hermanos, ¿cuál es la necesidad de levantar jueces? Bueno, la necesidad de levantar jueces es que Israel no siguió el pacto, comenzó a adorar otros dioses, Dios los castigaba y entonces Dios tenía que levantar un juez para ayudarlos a seguir fielmente a Jehová y ayudarlos, ¿verdad? También y conquistar sus guerras. Más o menos el periodo de los jueces, hermanos, si mira aquí, de 1386 hasta que Samuel llega a ser rey, son aproximadamente 400 años, un poquito menos, ¿ok? El periodo de los jueces. Perdón, sí, ¿qué dije? Samuel, ¿verdad? Ok, Saúl, perdón. El periodo de los jueces más o menos es un periodo de 400 años. Ahora, siguiente línea de tiempo. Hermanos, lo que tenemos en Samuel es más o menos desde el 1150 que Samuel nace hasta que David llega a ser rey de Israel, ¿ok? El periodo de Samuel no es un periodo de muchos años. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el libro de Jueces, aunque es un libro corto, cubre muchos años de la historia de Israel. Y Samuel, aunque es un libro más largo, no cubre tantos años, ¿ok? Y esa es una de las características de la narrativa. El tiempo no importa mientras no haya un propósito dentro del libro. Ahora, hermanos, la estructura del libro de Samuel también es una de las estructuras más bonitas y más reconocibles. ¿Por qué? Cada parte del libro de Samuel va a terminar con un resumen del ministerio de la persona. Por ejemplo, los primeros 7 capítulos va a hablar del liderazgo de Eli y el liderazgo de Samuel, y va a terminar esta sección diciéndonos lo que hacía Samuel. Después, el ascenso del rey Saúl, del 8 al 14, y va a resumirnos, perdón, esta es primera, no es segunda, resumirnos lo que hacía Saúl. Después, la caída de Saúl y el ascenso de David, y va a terminar diciéndonos lo que hacía David. Y así, ¿verdad? La última, la gloria y la vergüenza de David, al final del capítulo 2:20, y al final son apéndices, ¿ok? Entonces, este libro tiene una estructura muy bonita que si usted va a los resúmenes, pues como que el narrador está tratando de darnos históricamente la vida de una persona y resumir. ¿Okay? La vida de una persona y resumir, la vida de una persona y resumir. Aquí, los reyes y el liderazgo son los personajes principales del libro de Samuel. Ahora, quiero leer su introducción. Quiero leer la introducción en su hojita, por favor. Si quiere, acompáñeme a su hojita. El doctor Bell nos introduce al libro de la siguiente manera. Originalmente nuestros libros, primera y segunda de Samuel, eran un solo libro. Cuando los escribas judíos tradujeron este libro al griego durante el siglo III a.C., utilizaron 2 rollos debido a la extensión del texto. Y los títulos de la Septuaginta para estos 2 son Primera y Segunda de Reinos. Ok, hermanos, en la Septuaginta no va a haber Samuel y Reyes. En la Septuaginta va a haber Primera de Reinos, Segunda de Reinos, Tercera de Reinos y Cuarta de Reinos, porque unieron lo que para nosotros sería Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. En la Septuaginta están unidos. Continúo, ¿verdad? Pero los judíos originalmente colocaron el libro de Samuel en la segunda división del canon, los profetas, reconociendo su autoría profética. Samuel fue el tercero de los profetas primeros. El doctor Bell muestra que en Primera de Crónicas 29:29, Samuel se menciona como un profeta escritor, como Natán y Gad, donde el escritor de Crónicas obtuvo su información. El escritor de Crónicas, cuando está narrando cierto detalle, dice, así como está escrito en los libros de Natán, Gad y Samuel. Entonces Samuel fue reconocido como un profeta escritor. Ahora, hermanos, regresando un poquito al tema del libro de Samuel y como introducción ya al contenido. ¿Qué personas se han burlado y ofendido a Dios
y han salido bien libradas. ¿Qué personas, hermanos, se han burlado y ofendido a Dios y han salido bien libradas? Hermanos, hay varios videos y hace muchos años cuando se compartían PowerPoints por correo electrónico, ¿verdad? Yo sé que algunos no saben qué es eso, pero hubo un tiempo en cuando se compartían PowerPoints muy interesantes. Me acuerdo que había uno que decía 10 o 20 personas que se burlaron de Dios, y uno de ellos era John Lennon. Y ¿verdad? Y aparece, si usted puede, lo googlea, pues le van a salir unos videos de YouTube, pero hace muchos años estaba en una diapositiva donde él se había burlado de Dios. Y hermanos, realmente experimentó una muerte muy trágica. Ahora, hermanos, algunos ven coincidencias, algunos ven retribución. Es difícil. Pero yo estoy bien seguro, hermanos, que cuando alguien públicamente reta a Dios, se burla de Dios, tarde o temprano, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. A lo mejor también usted ha visto, dentro de esos videos y esas cosas, también salía el ingeniero, no sé si el ingeniero o el constructor del Titanic, ¿verdad? En su famosa frase, que ni Dios puede hundirlo. Y pues, ¿qué pasó, verdad? ¿Verdad? No salió bien librado. Ahora, hermanos, esto no nada más ha pasado, y le tengo que decir esto con tristeza, esto no nada más ha pasado con personas inconversas. Esto también ha pasado con creyentes. ¿Alguien sabe quién es él? ¿Alguien sabe quién es él? Hermanos, él es Rabí Zacarías. Este hermano escribió tremendos libros. Y mucho de su vida, hermano, se dedicó él es un apologista, él era un apologista, ¿verdad? Trabajando, él de India, era un hombre dedicado a defender la fe cristiana, ¿verdad? En las universidades, para hablar con los ateos y para hablar con otras personas de otras religiones. Y él, ¿verdad? Él desarrolló un ministerio, es más, tenía una agrupación que se llamaba Ministerios Rabí Zacarías. Y hermanos, de verdad, él tiene tremendos libros, yo tengo varios de ellos. Ahora, algo muy triste, hermanos, que ha pasado, aunque sus libros son tremendos, aunque en verdad usted todavía hay muchos videos que puede ver en YouTube platicando con la gente atea, su vida está marcada por un trágico final. Hermanos, después de muerto, por eso le digo, hermanos, que nadie puede burlarse de Dios y salir bien librado. Después de muerto, hermanos, salieron que él era un hombre. Primero hubo unas mujeres que lo demandaron porque él tenía encuentro con mujeres en lugares de masajes. Cuando salieron eso públicamente, la asociación que él dejó, Rabí Zacarías ministro, dijo: voy a investigar. Después de varios meses de investigación, la asociación Rabí Zacarías dijo: hemos comprobado que sí. Hermanos, él era un hombre de nuevo que de nuevo sostenía relaciones con mujeres en lugares de masajes. Y eso, hermanos, dañó una buena vida y un buen ministerio. Ahora, hermanos, yo aprendo algo, por lo menos como pastor, una gran lección. Me puedo morir, puedo tener un funeral de héroe, pero nadie se puede burlar de Dios. Porque aún después de muerto, nuestro pecado, ¿verdad? Probablemente yo creo que él es un creyente, yo creo que está con el Señor. Pero un día delante del Señor vamos a rendir cuentas. Y mucha vergüenza, hermano, va a venir a nuestra vida si lucimos bien ante las personas y mal delante de Dios. Y hermanos, esto es precisamente lo que tiene el libro de Samuel. Este es el mensaje del libro de Samuel, que Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Y ahora sí, hermanos, vamos al contenido de Primera de Samuel. ¿Cómo es que este tema se aplica? ¿Cómo es que este tema, hermanos, avanza en el libro de Samuel? Bueno, hermanos, el libro de Samuel comienza con una historia un poquito
uno podía pensar fuera de lugar porque nos presenta la historia de Ana, una mujer de Efraín, y su canto, ¿verdad? En el capítulo 2 introduce el tema de todo el libro. ¿Cuál es el tema del todo el libro? Y la propia experiencia de Ana es que Dios humilla a los orgullosos y exalta a los humildes y afligidos. Ahora, hermanos, en Primera de Samuel se dice, y por eso, ahora, me gusta mucho poner mapitas para que usted se ubique. Dice que esta familia vivía en Ramataim de Sofim. ¿Ok? Este es donde vivía Ana, su esposo Elcana. Y dice que cada año iban a Silo para ofrecer sacrificios. Hermanos, el tabernáculo, el arca del pacto estaba en Silo desde Josué capítulo 18, versículo 1. No tiene que ir. Yo lo voy a leer. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Hermanos, entonces desde el libro de Josué y del tiempo de Josué, el tiempo de los jueces, el arca se mantuvo en este lugar, en Silo. Ahora, Dios había dicho y anticipado que el arca iba a ir a Jerusalén, pero todo el tiempo de la conquista y de los jueces. Ahora, usted conoce la historia, ¿verdad? Y no quiero ilustrársela, pero es una historia que tiene mucha ironía, ¿verdad? Este es un hombre con dos esposas. Y una esposa le da hijos y otra esposa no le da hijos. Él ama a la esposa que no le da hijos. Pero la que no le da hijos, pues le hace burla y le hace la vida fea a Ana. Y Ana sufre por eso. Ahora, hermanos, el punto no es nada más el no tener hijos, sino hermanos, en el tiempo de la cultura, no tener hijos era básicamente estar bajo una maldición. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, uno de los estatutos de la ley era que si el pueblo de Israel no era fiel al pacto, Dios iba ¿a qué? A cerrar la matriz de la mujer. Y entonces, ¿verdad? Las mujeres interpretaban este asunto a la luz del pacto. Y entonces, pues imagínense vivir ya hermanos, que un hombre tenga dos mujeres, ya es un asunto difícil. Ahora, y se acuerda, ¿verdad? Aquí el hombre, como todo hombre, yo creo que era mexicano en la sangre, ¿verdad? No te soy yo mejor que 10 hijos. ¿Verdad? Ahora, lo que nos presenta es esto. En uno de esos años, Ana va al tabernáculo y ora delante del Señor. Y le pide, Señor, si tú me das un hijo. Ahora, que esto es muy interesante, hermanos. La oración de Ana es muy interesante. ¿Por qué? Porque dice, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Y va a ser para ti. Y uno pensaría, bueno, pues que no debería ser como el deseo de todas las mamás. Pero lo que Ana realmente estaba diciendo es, tú me das un hijo, yo te lo voy a dar para que sirva aquí en el tabernáculo. Aquí va a estar. Hermano, yo no sé si haría yo eso con mis chiquitines, ¿verdad? Pero ahora, eso nos dice mucho del corazón de Ana, porque Ana no estaba pidiendo un hijo ¿para qué? Para ella. No estaba pidiendo un hijo para decirle, ahora sí mi chiquitín, ¿verdad? Como doña Florinda y el Kiko, ¿verdad? Tesoro. No, ella estaba pidiendo un hijo, ¿verdad? Que pudiera servir al Señor. Y esta familia, y es la introducción de esta familia, hermanos, con la que comienza. Usted sabe, Dios la escucha. Y entonces Ana va a decirnos en su canto, hermanos, está registrado el canto de Ana. Y miren lo que nos dice esta mujer de Dios, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dice Ana en su canto, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Hermanos, Ana nos enseña, la primera cosa es que Dios, no hay nadie como Dios. Versículos 7 y 8 en su canto. Mire lo que Ana entiende. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate, hermanos, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo.
Hermanos, Dios es capaz, de nuevo, por su propio deseo y por sus propios planes, de nuevo, exaltar, levantar, pero también ¿qué? Humillar y entristecer. Ana más adelante dice, versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y luego, hermanos, de nuevo, esta es una cosa muy, muy interesante, y algunos piensan que este canto fue escrito no inmediatamente después de Samuel, sino cuando Samuel ya tenía varios años, por las siguientes palabras. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Hermanos, hasta este punto, ¿cuántos reyes hay? Ni uno. Y exaltará el poderío de su... Esa palabra, hermanos, es la palabra hebrea, Mesías, de donde viene nuestra palabra Mesías. Entonces, imagínense, dará poder a su rey, él exaltará el poderío de su Mesías. Hermanos, ¿por qué Ana está diciendo eso? Bueno, en el libro de Samuel, el canto de Ana, que no sabemos cuándo se escribió, pero es la buena introducción para esto, hermanos. Dios tiene un rey y Dios tiene un Mesías. Dios tiene un rey y Dios tiene un Mesías. Ahora, comienza el capítulo, bueno, ahí a mitad del capítulo, nos enseña la historia de Elí y el juicio sobre su casa también desarrolla en el libro. Hermanos, este hombre, Elí, ¿verdad? Y sus hijos también nos van a enseñar más sobre este tema que permea todo el libro. Otra manera de expresar el mismo tema es: Jehová, Yahweh, honra a los que le honran, pero a los que le desprecian serán tenidos en poco. Eso es lo que le dice el profeta, ¿verdad? El varón de Dios a la familia de Elí y a Elí mismo. Yo honro a los que me honran. Yo honro, hermanos, hay que tomar esas palabras en serio en la Biblia. Dios honra a los que le honran, pero los que le desprecian serán tenidos en poco. Y el libro, comenzando el capítulo, ¿verdad? Ahí a la mitad del capítulo 2, nos va a presentar, ¿verdad? Los 4 personajes de esta introducción. Los hijos de Elí. Hermanos, dice ahí, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Hermanos, literalmente en el hebreo dice hijos de Belial, y no tenían conocimiento de Jehová. Si usted trae una traducción viviente, mire cómo lo traduce. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Ahora, hermanos, ¿por qué eso es muy ofensivo? Hermanos, ¿cuál era el trabajo de los sacerdotes según todo lo que venimos estudiando? El trabajo de los sacerdotes es enseñar la ley de Dios. Hermanos, Dios les ha dado grandes privilegios y grandes responsabilidades, ¿sí o no? Ellos iban a vivir del templo, ellos iban a vivir de las ofrendas, pero Dios les pedía: ustedes van a ser los facilitadores de la adoración. A ustedes se les ha dado el privilegio de vivir y de servir al templo. A ellos no, ellos vienen y ustedes les ayudan. Y estos hombres que deberían ser los protectores de la ley de Dios y la santidad de Dios y los facilitadores del pueblo, dice la nueva traducción, son unos sinvergüenzas. Ahora, hermanos, lo que usted va a leer ahí más adelante es que estos hombres, hermanos, eran unos sinvergüenzas, ¿verdad? No nada más por despreciar las ofrendas, sino por otras cosas. Ahora, hermanos, si usted lee el libro, va a decir, bueno, estos eran unos malos hombres, e inmediatamente de eso nos va a presentar que Samuel era un hombre piadoso. Miren lo que dice aquí, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová
vestido de efod de lino. ¿Cómo es un efod de lino, hermanos? Era como una túnica blanca, ¿ok? Era una túnica blanca, el lino es blanco. Ahora, yo le tengo una pregunta, a lo mejor usted ya ha leído el libro de Samuel varias veces. ¿Por qué Samuel ministraba en el tabernáculo si no era levita ni sacerdote? Hermanos, acuérdense que el servicio del tabernáculo era para los levitas y los sacerdotes. Y este Samuel, su familia es de Efraín. Él es un hijo de la casa de Efraín. Y está sirviendo aquí, ¿verdad?, en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque lo consagró su mamá para Dios. Pues sí, pues con que lo haya consagrado su mamá, Pero acaba de salir de los jueces. Ok, ahí bien. La respuesta está en esto, hermanos. Bueno, primera cosa, nunca se dice que hacía completamente cosas de sacerdote, sumo sacerdote. ¿Ok? Parece ser que llegó a servir como un asistente. ¿Ok? Más adelante le vamos a ver haciendo a Samuel más como un juez que como un levita o un sacerdote. Su trabajo era más como un juez de enseñar la ley y todo eso. ¿Ok? Ahora, pero el libro, hermanos, también nos anticipa que aunque Dios puso reglas muy explícitas de quién servir al tabernáculo, no hay. Porque nos está presentando, se está criando con los hijos de Eli. Hermanos, Ana lo está trayendo desde chiquito y se está criando con los hijos de Eli. Los hijos de Eli son impíos, son mundanos. Ahora, hermanos, esta es una tremenda lección para nosotros de la Biblia que va a traernos el libro de Samuel. Porque uno puede crearse en un ambiente hostil, uno puede tener padres que no son lo que deben ser, y al final uno puede ser un buen piadoso. ¿Ok? Porque el libro de Samuel también nos va a enseñar más adelante que puedes tener un papá como David, que ama a Dios, entonces es un impío. ¿Ok? Y a veces, hermanos, a veces pensamos que no, es que yo tengo buenos padres, pues van a salir con los hijos. No necesariamente. Ay, tengo malos padres, van a salir con los hijos. No necesariamente. No necesariamente. Y el libro de Samuel va a exhortarnos mucho al asunto personal. ¿Ok? Entonces, de nuevo, por lo que estaba pasando, de nuevo, nunca se nos dice, pero de nuevo, ¿qué quiere mostrar el autor en el contraste, perdón que escribí mal, inmediato con los hijos de Eli? Bueno, que a Dios le interesa más una persona piadosa, ¿verdad? A Dios le interesa más una persona piadosa que una que tenga todos los derechos y privilegios para servir al Señor. Ahora, Eli se nos presenta como un padre indolente. La palabra indolente significa alguien que es apático o perezoso. Apático o perezoso. Miren lo que dice, tengo ahí el versículo, en el 2.22, si quiere seguir en Reina Valera, pero aquí en la Biblia de las Américas dice, Eli era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. ¿Verdad? Si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, dice cómo seducían a las mujeres. Hermanos, ahora el escritor nos dice que Elí los amonestaba, que Elí les decía, mire versículos 24 y 25. Ahora, hermanos, póngale el tono que quiera. Yo voy a usar un tono sarcástico. Yo no sé si es así, pero así yo lo interpreto. No, hijitos, chiquititos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, de nuevo, ahora pues, póngale el tono que quiera, pero algo que sí nos va a decir el varón de Dios que Dios manda para exhortar a Elí en los siguientes versículos, le dice esto está de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos
que a mí. Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahora, hermanos, ¿qué significan esas palabras y por qué son muy importantes? Porque están usando una posición de liderazgo para su propio beneficio. Porque ellos son los servidores de Dios al pueblo. Ellos son los modelos y ellos están... Y de nuevo, ahora, hermanos, más adelante el incidente nos va a decir que Elí se cae y se desnuca. Adivine por qué se cae y se desnuca. Porque estaba gordo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Porque Dios le dice, ustedes han abusado. Él está en esa condición, ¿por qué? Porque ha abusado de lo que era para el pueblo. Para el pueblo. Y el último personaje es Dios. Hermanos, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Hermanos, tarde o temprano, y aquí nos va a enseñar, Dios juzgará a Elí y a sus dos hijos. Dios va a juzgar a Elí y a sus dos hijos. Ahora, en medio de eso, mire lo que dice versículos 34 y 35. Y te será por señal esto, que acontecerá que a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Todos los días. Hermanos, de nuevo, aquí hay algo muy interesante. Dios honra a los que le honran y desprecia a los que le tienen en poco. Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Y lo que le está diciendo es, voy a levantar a alguien que va a servir a mi ungido, va a servir a mi Mesías, va a servir a mi rey. Después de eso, comenzando el capítulo 3, Dios llama a Samuel como profeta. Nos dice el versículo 1 que la palabra de Jehová escaseaba y que no había visión, hermanos. Y en una noche, ¿verdad? Está durmiendo Samuel en el tabernáculo y Dios le habla, Samuel, Samuel. Y se va con Elí, ¿qué pasó? No, yo no te llamé. Samuel, Samuel, otra vez. Es como, ¿ha visto la película de la Tucita? Papá, tengo sed. Yo me imagino Dios hablando, Samuel, Samuel, y va con Elí, ¿qué pasó? No, que yo no te hablo. Samuel, Samuel. Y entonces Elí entiende, ok, Dios lo está llamando. Y entonces Elí le dice, cuando te vuelva a hablar, dile, habla, porque tu siervo oye. Y entonces, hermanos, esta es la primera cosa, es Dios hablando con Samuel como profeta. Dios quiere que sea su vocero. El profeta comunica el mensaje de Dios. Y mira el primer mensaje que Dios le da. El primer mensaje que Dios le da a Samuel es, ahí donde estás durmiendo, con la persona que te está hospedando, yo los voy a juzgar. Voy a juzgar a Elí y voy a juzgar a sus hijos. Hermanos, imagínense, el primer mensaje que Dios le da como profeta es contra las personas con las que ha crecido y ha vivido este hombre. Hermanos, qué fuerte como profeta, que las primeras personas que tiene que amonestar son con los que ha vivido. Y entonces, hermanos, se despierta y le dice a Elí, dime, imagínense Samuel, oh hermanos, a mí me hubiera dado algo en el estómago. Dime lo que Dios te dijo. Ay, ¿cómo te digo? Pues Dios dice que va a destruirte a ti, que va a juzgarte a ti, que va a matar a tus hijos. Porque ese es el mensaje que Dios le había dado. Ahora, hermanos, al final, nos dice al final, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, esa frase, hermanos, de nuevo, es una frase que, hermanos, me llama mucho la atención. Jehová se manifestó
Jehová se manifestó a Samuel y nos dice cómo. Entonces, hermanos, el tener, Samuel escuchar las palabras de Dios era tener un contacto con Dios. Ahora, el escritor, que creo que en su mayoría fue Samuel, nos está enseñando que el escuchar las palabras de Dios es el contacto con Dios. Hermanos, y de nuevo, creo que tenemos que dejar esa idea. Yo no sé si alguien todavía quiere esa idea de, a ver, Señor, si tú muy bueno, manifiéstate, a ver, así poderoso, grande. Hermanos, no necesitamos eso. No necesitamos que nos lleve 3 días para que Dios se nos acerque. Al tener al acceso a su palabra, estamos teniendo contacto con Dios. Tenemos contacto con Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí. Ahora, hermanos, Samuel es instalado como profeta. Y viene uno de los primeros eventos y los primeros narrativos en la historia y en su liderazgo, ¿verdad? Que va a ser como profeta. Hermanos, ¿qué tenemos ahí? Capítulo 4. En el capítulo 4, hermanos, se nos dice que los filisteos vinieron a atacar a los judíos. Y los judíos, hermanos, como mi dibujito, ¿verdad? Ahí indica, mandan a traer el arca del pacto. ¿Ok? Mandan a traer el arca del pacto. Ahora, hermanos, ¿por qué mandaron a traer el arca del pacto? ¿Por qué los judíos mandan a traer el arca del pacto? Bueno, ellos están en guerra y ellos piensan, acuérdense, ellos piensan, bueno, pues este es el mobiliario más sagrado, si lo traemos, pues Dios, pues traemos lo mero del tabernáculo. Traemos, ¿verdad?, el mobiliario más sagrado contra los filisteos. Ni modo que Dios nos deje perder. Ni modo que Dios nos vence. Aquí traemos el arca del pacto, ¿verdad? Traemos lo más sagrado. Ay, ¿a poco Dios no va a proteger el arca del pacto? ¿A poco Dios no va a ayudarnos? Y hermanos, y piensan estos supersticiosos judíos que por traer la cosa más sagrada que existe, Dios nos va a ayudar y Dios nos tiene que proteger. Piensan, ¿ok? Traemos, ¿ok? Traemos lo más. Y bueno, usted probablemente, si conoce la historia, lo que va a hacer es, Dios va a proteger su gloria sobre un Israel supersticioso y unos filisteos paganos. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que aunque los israelitas piensan que Dios tiene y que va a salvarlos, el arca es capturada. Ofni, Finés y Elí son muertos el mismo día como el cumplimiento a su palabra. Hermanos, eso nos enseña algo muy interesante a nosotros. Dios está muy en serio con su gloria. Dios está muy en serio, hermanos, con su gloria. Y debemos tener cuidado, hermanos, a veces con ser supersticiosos y pensar que Dios tiene que hacer algo. Y pensar que Dios tiene, hermanos, no podemos retar a Dios. En este sentido de que, ay Señor, mira, vamos a hacer algo y pues ni modo, ya les dije, pues tú mero. No, hermanos. Dios no podemos retarlo en esperar que Él salga cuando tenemos un mal corazón. Y esto es lo que está pasando aquí. Ahora, hermanos, ¿cómo sé que hay un mal corazón? Adivine quién estaban en la guerra. Ofni y Finés. Y ya el libro nos dijo, estos hombres son malos y son impíos. Ahora, la siguiente historia es otra historia de nuevo. Los filisteos capturan el arca y adivine qué piensan los filisteos. Le acabamos de ganar al Dios de Israel. El Dios que sacó a los egipcios, ¿verdad?, como si le pegara Godzilla a Egipto. Ahora los filisteos le han ganado. Y dice, déjenme enseñarle la siguiente diapositiva. Entonces lo que va a pasar es que se llevan el arca de Silo. La guerra la traen aquí, la traen a Benecer. Y de ahí los filisteos se la llevan a su primera ciudad de Asdod. Y aquí, hermanos, como era costumbre, traen el arca del pacto y la traen con su dios Dagón, ¿verdad?
Hermanos, ahorita les voy a enseñar una foto de Dagón. Dagón era un hombre como con cuerpo de pez, ¿ok? Era un rey con cuerpo de pez. Y entonces lo trae con Dagón, mira, aquí te trajimos, para que veas, ¿verdad? Para que veas que, mira, Dagón sí es poderoso. Entonces se van, al siguiente día vienen y Dagón está postrado. Imagínense, ¿quién lo mató? De seguro un temblorcito, lo regresa. Al siguiente día, ahora está mochado de las manos el tronco. Y Dios empieza a juzgarlos con rumores. Ay, los de Adón, bueno, de que lloren en las bodas, que lloren en Gad, que lloren en Gad. Y los mandan acá. Lo mismo pasa. De Gad lo regresan a Ecrón. Y en Ecrón es cuando dicen, oigan, por favor, el Dios de los judíos nos está haciendo tremendo daño, pues ya regresen esta arca. Ahora, entiende, hermanos, Dios puede proteger su gloria y no lo necesita. Dios está protegiendo su propia gloria y no hay ninguna victoria judía israelita. Dios puede protegerse a sí mismo, Dios puede proteger su gloria, y es lo que está haciendo. Y hermanos, de manera increíble, de nuevo, juzgó a este Dios Dagón. Y esta es una imagen. Yo no sé de qué tamaño estaba, pero Dios demostró, hermanos, Dios demostró que Él es capaz de proteger su gloria de israelitas supersticiosos o de filisteos paganos, Y entonces, ¿verdad? Ya al final del capítulo, ¿verdad? El arca regresa a Israel. Pero los hombres judíos que vivían en Bet-Semes no la trataron con respeto y murieron, hermanos, 50,000 hombres. Ahora, esta historia de nuevo es muy interesante porque los filisteos todavía tienen duda. Oigan, ¿será Dios o a lo mejor nos está pegando ahí un virusito, una infeccióncito? Y los sacerdotes dicen, miren, vamos a comprobar que es Dios. ¿Cómo vamos a comprobar que es Dios? Van a poner, ¿verdad?, unas vacas y van a llevar el arca. Y vamos a poner vacas que tengan crías. ¿Okay? Entonces vamos a poner a las vacas y vamos a encerrar las crías. Entonces, hermanos, vacas oyendo a sus crías, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Y van a regresar con sus crías. Entonces dicen los filisteos, ok, si esto es de Dios, si en verdad nos está pasando esto por Dios, porque todavía traen dudas, ¿verdad? Las vacas se van a ir a Bet-Semes. Si las vacas se regresan con sus crías, pues esto no es de Dios. Y dice ahí el texto que las crías están llorando y gritando, y el arca se va a Bet-Semes. Hermano, eso es muy antinatural, pero lo que eso está mostrando que Dios, hermano, está en esto. Dios está en esto y Dios está protegiendo su gloria. Y Dios protege su gloria de los paganos y también Dios vuelve a proteger su gloria de los judíos. Hermanos, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Hermanos, dice aquí, cuando regresa el arca, el autor nos enseña que estuvo en Kiriat Jearim por 20 años. Samuel exhorta a volver a Jehová y dejar los dioses paganos de Baal y Astarot. Y hermanos, en el capítulo 7, ¿verdad? Al final, Dios les da, en aquel día los filisteos se levantaron en guerra contra Israel y Dios les dio una gran victoria. Mire por favor 7, 9 y 10. Dice aquí, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Jehová. Hermanos, ahora piensen esto, usted está leyendo el libro de Samuel. Hace unos capítulos vimos que Dios trae el arca, lo más sagrado, y les da en la torre. ¿Qué? Aquí
fariseos y Dios. Eso quiere levantar, de nuevo, quiere a nosotros lectores, de nuevo, que pongamos nuestros ojos. Algo es diferente aquí. Es muy diferente. Y Dios quiere que se le siga fielmente a Él, que se le obedezca su palabra, que se le ame a Él, que no seamos supersticiosos y religiosos. Y lo diferente de esta guerra, ¿por qué Dios les está metiendo tanto miedo? Es porque Samuel les está dando. Por favor, dejen sus dioses. Dejen sus dioses. No podemos servir a Dios y servir a los dioses paganos, dioses falsos. No podemos ser de doble ánimo. No, tenemos que seguir al Señor. Tenemos que seguir al Señor. Hermano, y bueno, quisiera seguir, pero creo que eso es un momento para hacer una pausa, ¿verdad? En el estudio. ¿Me tiene paciencia? ¿No se ofende que terminemos aquí? Porque si no se va a dormir en la siguiente media hora que tengo. No, quiero ir lento en este libro. Porque de nuevo, Dios nos va a enseñar. Y de nuevo, quiero que piensen esto. Que Dios exalta a los humildes, humilla a los orgullosos. Que Dios honra a los que le honran. Y los que le desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, aquí lo importante no es cuánto usted hace para Dios, cuánto usted mueve para Dios. Lo importante es cómo está su corazón con Dios. Porque uno puede ser el pastor, y uno puede predicar, y uno puede enseñar, pero ¿cómo está realmente mi obediencia al Señor? ¿Cómo está realmente mi corazón por el Señor? Mire, ahí estaban los hombres, los hijos de Elí, sirviendo en el tabernáculo y siendo unos sinvergüenzas. Lo importante es esto, porque de nuevo, hermanos, no hay nadie que se burle de Dios, no hay nadie que menosprecie a Dios y salga bien librado. No hay, hermanos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, te pedimos. Creo que de nuevo, al estudiar yo este libro, en verdad, creo que este libro, el tema resalta tanto, que en verdad debe hacernos pensar eso. Que tú eres un Dios que exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Ahora, Señor, yo sé que a lo mejor me falta más aplicación y lo quiero hacer y lo pienso hacer en el siguiente sermón. Pero algo que Pedro nos enseña, porque Pedro utiliza esta exhortación, que Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Y luego Pedro en el siguiente versículo nos enseña una aplicación muy interesante. Dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una de las maneras prácticas en cómo demostramos que somos humildes es la manera en que te buscamos. Y lo que yo pudiera decir, Señor, es ayúdanos, porque no oramos y te buscamos como deberíamos. A veces tú eres nada más nuestro plan de emergencia. Si no funcionó todo lo que hicimos, ahora sí vamos a orar. Cuando realmente tenemos que ir a ti, siempre notando cuánto necesitamos. Tú no eres un plan de emergencia. Tú no eres un plan de emergencia. Tú eres el Dios del cielo. Tú no estás para servirnos a nosotros. Nosotros estamos para servirte a ti. Ayúdanos y recuérdanos cuál es nuestro lugar. ¿Quién tú eres? ¿Quién somos nosotros? Y también ayúdanos, Padre, por favor, a hacer todo lo que esté de nuestra parte para estar bien delante de Dios, porque nadie que se burla de ti, nadie que se enorgullece saldrá bien librado. Ayúdanos, por favor, en Cristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias.